Hola, mi nombre es Rubí Yamilet Silva Tijerina, tengo 18 años y estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en nutrición en la Facultad de Salud Pública y Nutrición y estoy cursando la materia de cultura regional en segundo semestre con la profesora Ana Alicia Alvidres Morales. Y en este video les voy a hablar sobre la independencia de México. Espero que les guste. La independencia de México fue un proceso de revolución político y social. Comenzó el día 16 de septiembre de 1810 con el conocido Grito de Dolores y el levantamiento en armas de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. El movimiento independentista tiene como marco histórico la Ilustración y las revoluciones liberales en la última parte del siglo XVIII. Los cambios en la escritura social y política derivados de las reformas borbónicas y una profunda crisis económica en Nueva España generaron un malestar entre la población. Por otra parte, la invasión de Madrid en el año 1808 por parte de las tropas francesas influyó fuertemente en las diversas colonias españolas, debido a que los reyes españoles Carlos IV y Fernando VII abdicaron en favor a Napoleón Bonaparte, quien a su vez dejó la corona en manos de su hermano José Bonaparte. Dada esta situación, el virrey José de Iturrigaray reclama la soberanía debido a que no consideraban legítimo al rey José Bonaparte. Como consecuencia, se produjo un golpe de Estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. Después de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en el año 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron grupos de personas que apoyaban a los insurrectos. Uno de ellos fue conocido como la Conjura de Valladolid, descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron apresados. En el año 1810, los conspiradores de Querétaro, cuando fueron descubiertos, optaron por tomar las armas el día 16 de septiembre. La insurgencia estuvo formada por los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. El movimiento independentista se desarrolló en varias etapas. Durante estas tuvo varios líderes, algunos de los cuales fueron apresados o ejecutados por las fuerzas leales a España. Miguel Hidalgo fue el iniciador de la insurgencia. Este movimiento se generalizó por toda la Nueva España. En un principio, por las características del ejército Hidalgo, no pudo controlarlo totalmente y la desorganización y el saqueo se lo impusieron. El movimiento después se radicalizó, pasó de apoyar a Fernando VII en la búsqueda de la independencia. Se tomaron plazas importantes como la ciudad de Guanajuato y Guadalajara, donde se formó el primer gobierno insurgente y se proclamaron medidas como la abolición de la esclavitud. Tras los triunfos militares de Hidalgo, Félix María Calleja lo derrota en Puente de Calderón, por lo que decidió huir a los Estados Unidos. Fue capturado a las norias de Baján y luego procesado y fusilado en Chihuahua en 1811. Otros personajes que participaron en el movimiento fueron Ignacio López Rayón, Juan Aldama y Mariano Jiménez. José María Morelos y Pavón, a finales de 1810, recibió de Hidalgo el encargo de iniciar el movimiento en el sur del país. Morelos tuvo una clara estrategia militar y objetivos precisos, lo que le permitió tener 5 campañas militares exitosas con las que dominó el centro y sur de la Nueva España en Puebla, Oaxaca, México y el puerto de Acapulco. Su movimiento buscaba la independencia del país en un gobierno representativo y democrático. Morelos publicó el periódico El Correo Americano del Sur, Los Sentimientos de la Nación, con sus ideas políticas, sociales, económicas y de organización religiosa. En 1814 se decreta el Acta de Independencia, primera de nuestro país, la Constitución de Apatzingán, y en 1815 Morelos fue fusilado. A la muerte de los grandes caudillos de la independencia le sucede una etapa de resistencia. En esta etapa el movimiento no estaba unificado, se dispersó en una serie de movimientos cada quien con su líder. Estos líderes no siempre coincidían por lo que no trabajaban juntos. Entre los movimientos que se destacaron se encontraban el de Ignacio López Rayón a través de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, movimientos como el de José Antonio Torres, Pedro Moreno, Pedro Asensio, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. En 1817 llegó el español Francisco Javier Mina. Luchaba por la independencia oponiéndose al gobierno absolutista de Fernando VII.
En su ejército venían extranjeros de ideas liberales de varias partes, como italianos e ingleses. A principios del siglo XIX, los patriotas españoles organizaron la lucha para deshacerse de la presencia francesa. Organizaron juntas que gobernaran al país en la ausencia de su monarca. Las Cortes reunidas en Cádiz en 1812 habían redactado una constitución liberal en la que se declaraba al pueblo como soberano y a las Cortes como su representante, limitándose la autoridad del rey, y se dispuso que también fuera aplicada a las colonias americanas. Al regresar Fernando VII de su cautiverio, suprimió la Constitución e hizo desaparecer a la corte. Ordenó la persecución de los liberales y recuperó el carácter de monarca absoluto. Ante esta situación, las logias masónicas comenzaron a actuar. En enero de 1820, el general Rafael de Riego se levantó en armas y obligó a Fernando VII y lo obligó a gobernar con la Constitución de Cádiz. La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 1820 fue uno de los factores que alentó el cambio de postura de los criollos monárquicos que habían respaldado el dominio español. Al ver afectados sus intereses, los conservadores decidieron apoyar la independencia de Nueva España e impedir la aplicación de la Constitución de Cádiz y ofrecer el trono a un miembro de la familia real española. A esto se le llamó el Plan de la Profesa, por lo que se aliaron con la resistencia insurgente. Agustín de Iturbide dirigió las fuerzas militares de los conspiradores y buscó el apoyo de Vicente Guerrero. Ambos llegan a un acuerdo e Iturbide publicó el Plan de Iguala, en donde proclama la independencia. Se busca la unidad religiosa a través de la Iglesia Católica y la igualdad de los nacidos en América. Por esto se le llama a su ejército y bandera trigarante o de las tres garantías. En agosto llegó el último virrey, Juan O'Donoghue, quien vio que la independencia era un hecho, por lo que firmó en Veracruz los Tratados de Córdoba, que eran una réplica del Plan de Iguala. La independencia culmina el día 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con el propósito de poner fin al dominio español en los territorios de Nueva España, y al día siguiente se firmó el Acto de Independencia. Esto es todo, muchas gracias por su atención.